al tener momento de distorsión por alfa, tenemos aquí una ecuación con dos incógnitas, la tensión y la aceleración angular. ¿Qué nos hace falta? Una segunda ecuación, que es la que tendría que usted sacar del diagrama de cuerpo libre del bloque 2. Entonces tendría diagrama de cuerpo libre de esta carga, ¿no? Y ahí colocar el peso mg y la tensión. Como esto va a llegar al suelo moviéndose con una aceleración a, entonces la condición de movimiento de este cuerpo sería sume las fuerzas a lo largo del eje Y, sería la masa por la aceleración. ¿Se fijan? Y aquí tendría entonces que establecer la dirección. A ver, ¿para dónde se acelera? Se supone hacia abajo, positivo. Entonces pone peso menos tensión, masa por aceleración. Y ahí tiene la segunda ecuación, con las mismas incógnitas, tensión y aceleración. Solo que aquí tiene que utilizar la relación que A es igual a alfa por radio. Como queremos determinar la aceleración lineal, entonces necesita aquí despejar alfa. Fíjate, entonces ya con estas relaciones, 1, 2, 3, puede despejar alfa, la aceleración lineal A. Eliminemos alfa de aquí. Nos quedaría tensión es igual al momento de inercia por aceleración lineal y dividido por el radio al cuadrado. ¿Ya? Y hemos combinado 1 con 2. Ahora, eliminemos la tensión, reemplazándola acá. Y nos quedaría mg es igual a la tensión I sub 0 por A R cuadrado. Ahí está. De tal manera que la aceleración del bloque, de la carga, sería igual a m por g dividido para el término momento inercia, radio cuadrado, más la masa. Y ahí tenemos todos los factores conocidos, ¿no? La masa, que es la carga, el momento de inercia, en términos de los datos, la masa es de la polea y el radio, y respondido el asunto de la aceleración a la que llega al suelo. Entonces usted tiene que comparar, ¿ves? Los dos métodos que usted tiene para resolver un problema, todo depende de qué es lo que intenta conocer, ¿no? Velocidad, aceleración, y aplicar el método apropiado.
Tenemos sobre una mesa un bloque que va a deslizar sin fricción, que sería el bloque M1. Este bloque M1 entonces va a ser jalado hacia la derecha, porque en él está una cuerda atada, y va a pasar por una polea. Pero este no es el problema ideal que ustedes resolvían en los cursos propedéuticos, en el que esta polea era ideal, y de masa despreciable, y todo lo que se suponía ahí como polea ideal. No, vamos ahora a considerar que esta polea tiene una masa. Entonces vamos a suponer que la masa de esa polea sea M, ¿sí? Y que R sea el radio, ¿ya? Pero la vamos a suponer de tal forma que la masa M de esta polea es como la de las ruedas de una bicicleta, como un aro de bicicleta, por ejemplo, ¿no? Donde estos son los rayos de la bicicleta. Pero toda la masa en realidad está concentrada en el perímetro. Entonces vamos a suponer que toda esta masa M está distribuida en su perímetro, ¿no? Un problema distinto sería si ustedes tuvieran una polea en forma de un disco sólido, o sea, no un aro de bicicleta, sino que ustedes tendrían, o sea, pueden tener estas clases de polea, ¿no? La una, la de forma de un aro de bicicleta, donde toda su masa está acá. Y la otra clase de polea es que todo esto es un cuerpo rígido, un disco, un cilindro, digamos, ¿verdad? Y está rotando aquí. Entonces, el momento de inercia del disco, de esta clase, es el que ustedes conocen como un medio de mr cuadrado. Pero el momento de inercia para esta clase de polea es mr cuadrado. Comparen. ¿Qué quiere decir esos resultados? Que si yo tengo, por ejemplo, poleas de masa M, o sea, las dos poleas tienen la misma masa. Las dos poleas tienen el mismo radio. ¿Pero qué quiere decir estos resultados? Que este de acá va a ofrecer más resistencia a moverlo o a pararlo. ¿Y por qué? Porque las dos tienen la misma masa. Porque la masa, mientras más alejada esté del eje de rotación, que sería esta, va a ofrecer un mayor momento de inercia, una mayor resistencia. Entonces, dos cuerpos más M, pero esta como que toda su masa estuviese repartida aquí, en esta línea. Pero esta, toda su masa, idéntica materia, pero está esparcida en todo el disco. Entonces, esta tiene una mejor distribución de masa y por lo tanto esta va a tener un menor momento de inercia. La mitad, ¿no es cierto? La mitad. Entonces, cuidado con esos problemas. Ustedes tienen que identificar, a ver, voy a tener una polea, pero tengo que preguntar cómo está distribuida su masa. Si es un disco, si es una especie de aro de bicicleta, sí saben a lo que me refiero, ¿no? Como el aro de una bicicleta, que tiene rayos, pero su mayor masa está concentrada acá, digamos, ¿no? Porque los rayos pesan poco. ¿Qué sucedía con una masa como esta, como una polea ideal, cuando era ideal? Que esta cuerda deslizaba, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora si yo considero que la cuerda tiene fricción con la polea? Que ahora, por esa fricción que existe entre la cuerda, por el roce que existe entre la cuerda y la parte de en contacto con la polea, va a hacer que la polea gire. La polea, conforme esto mueve, en la parte donde está en contacto, va a provocar ¿qué cosa? Que gire la polea. La polea es una rueda. Rota. ¿Sí? Conforme esta cuerda va bajando, la parte que está en contacto va a provocar que esta polea gire. Esa es la diferencia de los problemas ideales que tenían poleas ideales en los problemas típicos del propedéutico que ustedes resolvían, ¿no es cierto? Pero ahora no, vamos a considerar esto. Vamos a continuar con la metodología que hemos desarrollado. ¿Qué significa? A ver, diagramas de cuerpo libre. Vamos a hacer diagramas de cuerpo libre del bloque M1. A ver.
Trabajemos sobre eso. ¿Qué fuerzas ponemos? Ponemos el peso, la normal, ¿y qué más? Y la tensión. Ya. Algo distinto a lo que hacía antes es que yo le ponía simplemente tensión a los problemas ideales. Ahora, esta parte de la cuerda tiene una tensión 1. Y esta parte de la cuerda en el otro extremo derecho tiene una tensión diferente, no tiene por qué ser la misma. ¿Creen ustedes que si la tensión fuesen iguales, la cuerda, la polea giraría? No. Vamos a ver entonces justamente esa característica que decimos. Ok, de aquí podemos decir, si esto va a moverse, ¿no? Estamos suponiendo que aquí es una pista de aire para reducir la fricción entre el bloque y el piso, no hay fricción. Y yo digo, sumatoria de las fuerzas en X sería, ¿no? En X. Entonces esto se va a mover con una aceleración. Sería la masa 1 por la aceleración, ¿no? Bien, entonces la única fuerza que está provocando esa aceleración sería la cuerda, la tensión. Masa por la aceleración. Lo otro que puedo decir es que la sumatoria de fuerzas en Y me dirá que la normal 1 es igual a M1G. Ahora vamos con la polea. Sumatorias de torque, ¿no? Torque es igual a I por alfa. A ver, yo digo, en el diagrama de cuerpo libre de la polea, ¿no? Que es lo que tengo que identificar, ¿qué fuerzas actúan?